De regreso en este Vía Pública, ya le decíamos, vamos a conversar sobre la primera jornada de los alegatos de la Corte Internacional de Justicia La Haya. ¿Cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar ahí? Bueno, lo vamos a mirar con nuestros invitados que nos acompañan esta noche, a quienes aprovecho de darles ya la bienvenida a esta hora, cuando son las 11:09. Carlos Parker, analista internacional, embajador designado a Sudáfrica. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Hugo Llanos, abogado y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Universidad Central y la Academia Diplomática, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores del caso Bolivia-Chile. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a usted. Están con nosotros también José Manuel Edwards, diputado de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de RREE, o sea, de las Relaciones Exteriores. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Gabriel Silver, diputado de la Democracia Cristiana, que se encuentra a su lado. Juan Manuel, bien pegaditos los dos, aunque como esto es un tema de Estado, por supuesto. No importa, no hay problema. No hay colores políticos. O sí los hay, aprovecho de preguntarle al tiro, ¿hay colores políticos incluso en cuestiones como esta? Mira, yo creo que en general en las relaciones internacionales no hay colores políticos. Ahora, hay ciertas materias de relaciones internacionales que cuando se asemejan mucho, a mi juicio, con vivencias nuestras que sí se hacen políticas. Por ejemplo, la situación en Venezuela. Por ejemplo, algunas materias de Argentina. Esas cosas de repente se tienden a politizar. Pero en materias de Bolivia, cuando la postura es oficial, cuando hay tanto de por medio, a mi juicio, no hay posturas políticas. ¿Y no es postura oficial también la que tiene Chile frente a Venezuela, por ejemplo? A ver, obviamente pueden hacer disenso, yo creo que incluso en la casa las personas tienen un escrutinio respecto a cómo se conducen las relaciones exteriores, pero yo me atrevo a decir que en algo hoy día tenemos prácticamente reciprocidad con Bolivia. Hoy día el gobierno boliviano, incluso con la oposición, con una posición común respecto a lo que es el tema de La Haya, y nosotros mismos, de manera casi un efecto espejo, creemos que hoy día los alegatos detrás de Felipe Bulnes, que necesariamente no es de nuestra cartera ni de nuestra tienda, nos sentimos todos absolutamente representados. Ya, tengo que hacer esta pregunta solamente para despejarlo, porque más de alguno también se puede estar preguntando lo siguiente. Esta es la posición oficial, pero puede haber una posición extraoficial, digo, en privado. ¿Hay cuestionamientos a la posición que pueda asumir uno u otro gobierno, por ejemplo, la que haya asumido el gobierno del presidente Piñera en su estrategia de defensa frente a Perú, o la que asume el gobierno de Bachelet frente a Bolivia? Le pregunto a usted, primero, diputado Edwards. Digo, no es necesario que la refleje, pero que me diga, ¿sabe qué? La verdad es que en el partido sí, de repente lo hemos conversado y no estamos de acuerdo con toda la estrategia. Mira, yo creo que hay diferencias que se pueden discutir. Por ejemplo, la política de acuerdos separadas con Perú. Eso fue algo que discutimos, pero una vez que el presidente fija la postura, se toma. ¿Qué es lo que pasaba también con pedir la incompetencia o no de la Corte respecto al proceso de La Haya? Ahí también hubo una discusión. Así es. Entonces, no es que todos pensemos lo mismo, es que vemos los argumentos y al final nos ponemos de acuerdo. Y como todos estamos de acuerdo, entre otras cosas, es que es el presidente o la presidenta quien maneja las relaciones internacionales, entonces finalmente entregamos los argumentos, el presidente o la presidenta decide y después todos nos ponemos detrás de lo que haya decidido la presidenta. Se lo pregunto, entre otras cosas, al diputado Silver, porque uno de los debates, o al menos una de las preguntas que se hicieron al asumir este gobierno era si mantener o no a Felipe Bulnes. Es una pregunta que en el equipo, al menos alguien se hizo. ¿Lo mantenemos o lo cambiamos? La opinión más bien unánime, no sé unánime, pero mayoritaria era mantenerlo por varias razones, porque ya venía hace un tiempo trabajando, porque era un riesgo cambiarlo y además perder, que alguien dijera, mira, que perdieron porque lo cambiaron, en fin. Pero digo, debate de todas formas existe, no es que simplemente se fije una posición oficial y pareciera que nunca más nadie discute en términos internos sobre el tema, ¿o no? No, por el contrario, digo, esto no es un regimiento, incluso las personas en su casa pueden tener opinión respecto a cómo la presidenta conduce hoy día las relaciones internacionales. Lo que sucede es que cuando se toman las decisiones, obviamente luego hay que actuar de manera conjunta, si no, por el contrario, sería una suerte de autogol, en este caso, el reclamar algo en La Haya y por el contrario, en el foro interno, que también es público, tener visiones contrapuestas. Es más, serían argumentos que la propia posición boliviana ocuparía en contra nuestra. Recordemos que hoy día también está en tela de juicio y eso es lo que se ha puesto sobre el tapete, distintas posiciones de gobiernos chilenos en estadios distintos respecto a las relaciones con Bolivia, y se le ha querido dar a esto un efecto jurídico. Me refiero a las cartas de 1950, me refiero a lo que pasó
pasó en el año 75, incluso con Pinochet, lo que se refiere a Charaña. Vale decir, obviamente hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que uno emite cuando distintas autoridades intervienen, lo que no quita el legítimo escrutinio que uno puede hacer respecto a lo que es la conducción de un presidente en materia internacional. Esto es la mirada política, vamos al análisis internacional. Parto con usted, Carlos. Yo sé que la pregunta que le voy a hacer tiene una respuesta que se la podría afirmar aquí ahora, pero de todas formas voy a arriesgarme por si acaso. ¿Le gustó todo lo que presentó Chile hoy? Me gustó todo, pero primero quisiera decir una cosa sobre tu pregunta inicial. Yo creo que es ilusorio plantearse que en temas de política exterior no hay disenso. Los temas de política exterior, como los temas políticos en general, son controvertibles. Y yo creo que hay opiniones diferentes, hay matices. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Nosotros podemos tener consenso hoy día sobre la manera que se está conduciendo el juicio en La Haya. Pero yo estoy seguro que no tenemos consenso sobre qué va a pasar después del juicio en La Haya. Yo creo que, por ejemplo, es un tema controvertido. Por ejemplo, que el fallo fuera adverso a Chile. O fuera favorable. ¿Cómo así? A ver, póngame un ejemplo. Si fuera favorable. O sea, se va, es más fácil entender. Después del juicio se va a abrir un escenario, después de la sanción de la Corte Internacional de Justicia, se va a abrir un escenario que no conocemos, de acuerdo con el resultado. Se ha dicho, por ejemplo, que este juicio puede, la objeción preliminar se va a sancionar entre septiembre y diciembre, digamos 5 o 6 meses más. Y hay quienes especulan que si la objeción preliminar no es aceptada, el juicio podría prolongarse por entre 3 y 5 años. Entonces, ahí tenemos un escenario controvertido. ¿Qué vamos a hacer? Perdón, para quien se pierde solamente en el concepto. Es decir, si la Corte va a ver el fondo del caso. Es decir, que no resuelva el tema de que nosotros estemos impugnando si la Corte puede ver o no este caso, visto que nuestro pacto es de 1904 y el pacto que crea la Corte es de 1948. Es decir, se ha dicho que si la Corte acoge la objeción preliminar, el juicio se termina, ¿correcto? Sí. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse, el juicio se termina, pero ¿se acaba el caso? ¿Se acaba el caso? Y ahí voy a eso me refería yo cuando te decía que... Ya, me gustó este punto. Pongámonos en ese hipotético escenario. ¿Se acaba o no se acaba el caso? Si es que la Corte dijera, ¿sabe qué? Sí, tiene razón Chile, no nos corresponde ver a nosotros esto porque el pacto es de 1904 y no se puede mirar con efecto retroactivo, dado que el que da creación a la Corte propiamente tal es de 1948. Pero ¿se termina el caso boliviano? No, porque hay esa tercera opción y que pareciera que muchos piensan que va a ser así, que la Corte, siempre yo insisto de que es un órgano de las Naciones Unidas y que en consecuencia como órgano tiene que mantener la paz regional y la manera de mantener la paz regional es darle a cada uno una cierta parte de lo que solicita. Entonces, va a aceptar, para nosotros los chilenos quisiéramos que acepte la incompetencia de inmediato y que se termine el juicio, pero la Corte posiblemente emita otra resolución que va a decir, no, por ahora no voy a declarar si soy competente o incompetente, sino que vamos al fondo del asunto y dejo la resolución de la competencia para el fallo final, de tal manera que ahí tendríamos el escenario de 5 o 6 años más, igual que en Perú. Pero no nos olvidemos que también Bolivia ha establecido una petición subsidiaria de recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje Internacional, de tal manera de que no estoy seguro de que si todo termine con un fallo que espero favorable a las pretensiones chilenas y que eso deje a Bolivia inmóvil, no. Pienso que va a recurrir posteriormente a otro órgano internacional. Buen punto, Hugo. Vuelvo entonces al escenario político. ¿Cómo se enfrenta? Más que no me gusta la palabra enfrentamiento para una situación diplomática como esta, la verdad, pero porque puede tener múltiples interpretaciones, pero ¿cómo se administra políticamente una realidad en la que no importa la resolución del Tribunal de la Haya, digo, no importa la lógica de que sea favorable a Chile, da la sensación, al menos por lo que ha planteado permanentemente el presidente Evo Morales, de que ellos siempre van a seguir reclamando una salida soberana al mar? ¿Cómo se administra políticamente, incluso si es que ocurre ese escenario favorable a Chile, hoy o 5 o 6 años después, en el que finalmente se le otorga la razón a la argumentación chilena? ¿Qué se hace con una Bolivia que va a seguir reclamando siempre la salida al mar? Parto con usted, sigo con usted. Bueno, decir lo siguiente. Primero,
uno revisa la historia de 1904 en adelante y Bolivia siempre ha construido escenarios distintos, jurídicos, incluso aquellos que no eran posibles, como el que hoy día estamos viendo. Por algo estamos reclamando incluso la propia incompetencia del tribunal. En 5 o 6 ocasiones ha hecho reservas de tratados, reclamos formales en los cuales ha reivindicado la posibilidad de revisar el tratado de 1904. Por tanto, este ha sido el patrón de conducta inalterable en materia de política exterior boliviana. Segundo, la Constitución de 2009 de Bolivia y una suerte de mandato, obligación al gobernante de turno para que este sea de alguna manera un leitmotiv. ¿Qué debemos hacer nosotros? A mi juicio, para hablar en buen chileno, aquí no se puede querer chicha o chancho, vale decir, disponible a negociar y conversar lo que son temas de integración, de comercio exterior con Bolivia, incluso profundizar nuestras relaciones. Lo que sí creo que no corresponde es que Bolivia, como lo pretendió en algún minuto Perú con nosotros, pretender demandarnos como lo está haciendo al día de hoy y simultáneamente querer abrir la vía de carácter diplomática, de negociaciones, en este caso directas, en este caso bilaterales con nuestro país. Yo creo que en eso Chile debe ser implacable a la hora de marcar un precedente. O entramos en diálogo directo, en este caso con Bolivia, y en todo lo que sea profundizar aún más nuestras relaciones, absolutamente disponible, pero no conjuntamente la vía judicial, ya sea en esta u otra, en este caso, como decía el profesor Llanos, y mantener, digamos, por cuerda separada lo que fue esta política del pisco sour con Alan García en el caso de la reivindicación peruana. Ya, pero por otra parte no podría ocurrir ahí, diputado Edwards, que, como dice el refrán, el que puede lo más, puede lo menos. En el fondo, si pudo llegar hasta la Corte, digamos, de alguna forma conseguir una discusión política con Chile, pareciera estar mucho más al alcance de la mano que finalmente un fallo favorable por parte de la Corte de la Haya. Es decir, que una cosa no necesariamente puede eliminar a la otra. Es decir, recurro a la Corte, pero no significa que con esto yo esté cerrando la puerta a, no sé si una reanudación de relaciones diplomáticas. Chile ya se la ha ofrecido aquí y ahora, dijo en algún momento el expresidente Ricardo Lagos, pero sin embargo sí tratar de avanzar también en materia de conversaciones políticas bilaterales entre los dos países para solucionar mediante esa vía esto que, como bien recuerda el diputado Silver, Bolivia tiene puesto en su Constitución como un reclamo permanente. Mira, hoy día en las imágenes que mostraba los canales en general y TVN incluido, por supuesto, mostraban a niños de 7 años gritando "Mar para Bolivia" con mucha fuerza. Y le ponían los micrófonos y ellos hablaban de que les habían quitado el mar y que podría haber sido un discurso político de una persona adulta. Era increíble ver a los niños de esa manera. Entonces, cuando uno ve todo lo que hace Bolivia por esta materia, uno siente que lo que acá hay es una narrativa, una especie de ideología con la cual crecen los bolivianos. Así como uno también cree en muchas cosas en nuestra narrativa. Nosotros fuimos liderados, por ejemplo, por Bernardo Higgins, y tenemos ciertos héroes, y creemos en eso, y con eso nosotros, esa es la historia a la cual nosotros adscribimos. Y por lo tanto creo que Bolivia por mucho tiempo no va a parar y no va a cejar de hacer todos los esfuerzos posibles, porque la población en sí así lo cree, y nacen creyendo eso, se desarrollan creyendo eso y van a seguir haciéndolo, independientemente si esté bien o mal. No estoy haciendo un juicio en esto. No, porque ahora, sería bueno recordar que la historia, particularmente la historia que están marcadas por conflictos de guerra, bélicos, de sangre, siempre tienen más de una mirada, siempre. Sí, en la historia de la humanidad. Es decir, tiene el lado A, el lado B, incluso el lado C, el lado D. O sea, hay múltiples interpretaciones frente a un mismo hecho, sobre todo cuando ese hecho ha estado marcado por confrontaciones. Por supuesto, pero también podríamos decir que Bolivia tuvo pérdidas de terreno con muchos otros países y perdió mucho más terreno. Sin embargo, lo que quedó en la narrativa boliviana es que perdió una cualidad, en este caso de acceso al mar con Chile. Ahora, sin embargo, a pesar de que obviamente vamos a seguir viviendo esta dificultad con Bolivia siempre, creo que si la Haya falla finalmente a favor de Chile, queda muy deslegitimada, queda muy debilitada la posición boliviana. Así como tú decías, quien puede lo más, puede lo menos, pero si quien perdió en lo más, le va a ser bastante difícil ganar en lo menos, yo podría decir, para efectos de recurrir a otro tipo de tribunales. Y para efectos de las relaciones con Bolivia, creo que tenemos que ser muy sinceros siempre en las conversaciones, y por eso creo que la agenda de los 13 puntos es algo que podríamos discutir, porque considera el tema marítimo. Yo creo que a Bolivia hay que ser sincero y decirle, mire, en Chile
la población chilena, la dirigencia chilena no está disponible para entregar soberanía, y que eso quede absolutamente claro y que sea suficientemente sincero, porque en la medida que empezamos a hablar en clave con soberanía, algunos o sin soberanía, pero algunos dicen que en algún minuto se habría hablado con soberanía, evidentemente que se van creando expectativas que después son muy difíciles de bajar. Así que sinceridad y firmeza creo que son cosas importantes para el futuro. Que su no se preocupe. Vuelvo, mientras tanto... ¿Será Evo Morales que está viendo el programa? Sí, quiero decir que este programa es muy visto en Bolivia. No, mira, yo quisiera... Carlos. Quisiera hacer un esfuerzo por intentar contextualizar un poco la cuestión. Mira, yo creo que no cabe duda que las relaciones bilaterales con Bolivia están pasando por un momento particularmente difícil, probablemente el momento más difícil en los últimos 50 años. Y es bastante paradojal que esta situación ocurra después que se dieron pasos importantes en la relación bilateral. Yo les recuerdo que después de Charaña, la política oficial nuestra fue que nosotros no teníamos controversia en ninguna especie con Bolivia. Y hubo de pasar mucho tiempo, durante el gobierno del presidente Lago, en que se acuñó esta expresión de diálogo sin exclusión, una agenda sin exclusión, en donde el implícito era que había disposición a conversar incluso sobre el tema de la Mediterránea. El paso siguiente, el progreso en este proceso, lo constituyó la agenda de los 13 puntos. Y yo quiero decir que evidentemente que la relación bilateral se ha complicado a propósito de la demanda. Pero yo quiero decir que se hicieron muchísimos esfuerzos, porque este es un escenario previsible, completamente previsible. Todos sabíamos lo que iba a ocurrir si Bolivia concretaba la demanda. Yo recuerdo además de que la presentación de la demanda fue un tema controvertido en Bolivia. No hubo certeza inicial, hubo una discusión, hubo gente que no era partidario de presentar la demanda. Bueno, en aquel tiempo nosotros éramos oposición. Y yo te quiero decir que nosotros enviamos un mensaje al gobierno boliviano, diciéndole no cometan este error. Esto va a crear un escenario muy complejo. Sin embargo, bueno, por condicionamiento de la política interna, etcétera, lo que se quiera, la demanda se presentó y nos encontramos en esta situación. Que vuelvo a insistir, es una situación extremadamente compleja. Y ahora, bueno, lo que se está debatiendo hoy día, estrictamente, y en la mañana lo vimos, es solamente la cuestión de la objeción preliminar. Fíjense ustedes que los abogados chilenos... Déjame preguntarte, ¿sí? que Carlos, era una buena estrategia porque también aquí, en privado, uno lo ha visto en varias oportunidades, no todo el mundo estaba convencido de que fuéramos por ahí, sino que nos fuéramos derechamente al fondo, por una razón que es práctica. Es decir, que si la Corte en el fondo posterga hasta el final la toma de decisión sobre esta argumentación de si tiene o no validez o tiene competencia la Corte, si es decir, lo patea para el final, puede interpretarse ya como una primera derrota para Chile y por lo tanto generar un desánimo y por lo mismo un ambiente triunfalista en Bolivia. Hay quienes por el contrario decían que saltarse esta etapa era, digamos, perder una posibilidad, un elemento adicional de poder eliminar estos reclamos bolivianos. Sí, esas opiniones efectivamente se expresaron. Y recuerdo incluso una expresión que se acuñó a propósito de esto. Alguien dijo, presentar una objeción preliminar y perder era como un gol de camarín. Claro, un gol de camarín, exactamente. Era un gol de camarín. Bueno, pero yo entiendo que los antecedentes se sopesaron, la presidenta tomó una decisión y esa decisión se está llevando adelante de manera bastante satisfactoria. Hay que recordar que este es el primer escollo que tiene que vencer la defensa boliviana. Yo me quedé pensando en la mañana, bueno, se han utilizado muchos adjetivos todo esto para caracterizar la performance de los abogados chilenos esta mañana, ¿no? Se ha dicho que fue contundente, maciza, soria, etc. Yo agregaría un concepto que utilizaba un viejo profesor mío para referirse a una cuestión incontestable, y él utilizaba la expresión irredarguible. Ya. Irredarguible. Y la verdad que yo escuchando la exposición de los abogados chilenos me quedé pensando cómo va la defensa boliviana a vencer el obstáculo que representa el título sexto del Pacto de Bogotá, que es un... Pacto de Bogotá del de 1948. De 48, que es un precepto que no admite interpretación en realidad. O sea, no tiene dos lecturas. Es absolutamente claro. Ya, déjeme preguntarle ahí, perdón, Hugo, ¿es posible que en la argumentación que escuchemos de Bolivia el miércoles, porque recordemos que mañana hay actividades festivas y por lo tanto la Corte retoma sus labores recién el día miércoles, Bolivia lo que argumente es que si bien el pacto de 1904, las sucesivas
discusiones, interpelaciones, eventualmente incluso negociaciones de Bolivia con Chile o de Chile con Bolivia, incluyendo la que recordaba de alguna forma el diputado Silver, que Bolivia interpreta como en el fondo un avance para modificar ese pacto de 1904, se ha presentado ante el tribunal y decir en el fondo, ¿sabe qué? Esto es de 1975, varias décadas después de 1948, es decir, mucho después de 1904, y por lo tanto en realidad esto no es de 1904, sino que esto ha sido permanente en el tiempo, y por lo tanto yo me retrotraigo simplemente a un par de o 3 o 4 décadas atrás. Digo, que pueda tener esa interpretación a partir de lo que dice aquí el profesor. ¿Sabes? Lo que más me sorprende a mí cuando escucho a mis compatriotas es esa seguridad que da siempre el creer que tenemos la razón. Y quiero retrotraer cuando hablábamos del caso con Perú. Fíjate que en el caso con Perú nosotros teníamos 2 tratados que nos daban certeza que no podía pasar la Corte por encima de los tratados, y sin embargo los pasó. Aquí, con una diferencia, sí. Primero, no teníamos el cuestionamiento que hoy día sí ha presentado Chile como objeción, y segundo, que efectivamente entendíamos también que esos tratados se convirtieron en tratados con el paso del tiempo, pero en realidad en estricto rigor eran inicialmente acuerdos. Yo ahí hablo con absoluta profesionalismo, porque yo trabajaba en la Comisión del Pacífico Sur cuando se hicieron los tratados. No sé si le habrá parecido poco profesional mi pregunta, pero quiero decirle que yo solo estoy citando lo que la misma defensa diplomática chilena dijo en su momento. El punto no es ese, el punto es que este caso es mucho más complejo que con el caso peruano. Eso yo lo he sostenido siempre. ¿Por qué? Porque solo hay 2 líneas en la memoria boliviana que se refiere al tratado de 1904, si Bolivia no impugna el tratado. Y esa es la habilidad de este caso, y eso es lo que hace complejo y lo que yo creo que atrae a la Corte para resolver un caso difícil e inédito en cierta forma. Entonces, su mirada, ¿qué es lo que está impugnando entonces Bolivia? No. Bolivia lo que sostiene es que Chile tiene que conversar, tiene que negociar con Bolivia un acceso al mar, y por eso se fundamenta en los actos unilaterales de los estados, que desgraciadamente cuando uno lee la memoria ve que hay no menos de 50 presidentes, ministros de Relaciones Exteriores, voceros, etcétera, etcétera, que han hablado de más. Y entonces ese hablar de más es lo que está comprometiendo la responsabilidad de Chile en cuanto a la obligación de negociar. Los derechos expectativos a los que hace referencia Bolivia. Claro. Déjeme preguntarle entonces aquí, porque una vez más los políticos quedan en el ruedo, porque dicen que en el fondo la política habló más que la diplomacia, en el fondo. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Mirado también en la retrospectiva política, diputado Edwards. Bueno, primero decirte que probablemente cuando escuchemos los alegatos de Bolivia va a parecer como si fuera otro juicio completamente distinto, en el cual se van a referir a hechos totalmente dejados de lado y referente a actuaciones de mandatarios o ministros, como decía el profesor, chilenos, y nada que tenga que ver con el tratado. Pero fíjate que ¿qué es lo que está proponiendo? ¿Qué es lo que pide Bolivia? Le pide a la Corte que tenemos que negociar con ellos con un resultado cierto, que es soberanía, acceso al mar. Por lo tanto, ¿cuál es el medio? Es la negociación, pero el fin es soberanía para llegar al mar. Pero para llegar a tener soberanía, tienen que modificar la soberanía que existe hoy día, que está determinada por el Tratado de 1904. Entonces, igual, por mucho que lo hayan tratado de maquillar, esto es una lógica que es redonda. Tú tienes que llegar en algún minuto que tienes que ceder soberanía, y la soberanía sobre los territorios que después de la guerra está dado por el tratado. Y después hay otra cosa que también es muy importante, a mi juicio, es que si uno ve el actuar de Bolivia desde el año 1920 en la Liga de las Naciones, y todo lo que ha hecho, su estrategia ha sido denunciar el Tratado de 1904. Tan así que el año 2009, cuando cambian la Constitución, dicen que para Bolivia es imprescriptible, un derecho a llegar al mar, etcétera, y para lo cual tiene que denunciar todos aquellos tratados que no le permitan llegar. Entonces, la estrategia completa de Bolivia siempre ha sido denunciar el tratado. Entonces, para Chile, a mi juicio, hoy día lo hizo muy bien, es bastante fácil, a mi juicio, probar que Bolivia lo que ha hecho siempre es denunciar el tratado. Es más, esto, las denuncias el artículo 6º, cuando Bolivia dice voy a hacerme parte del pacto, pero voy a hacer una reserva al artículo 6º, ¿qué es lo que dice? Voy a hacer una reserva respecto al hecho de que esta Corte no tenga jurisdicción a lo que pasó antes del 48. Okay.
eso retira la reserva 2 meses después de que ya había anunciado que iba a ir a la Corte. Por lo tanto, a mi juicio, es muy difícil el caso, está bien, pero la defensa chilena fue muy sólida en demostrar que esto es un círculo y que finalmente tiene que llegar necesariamente al Tratado de 1900. En la misma interpretación, diputado Silver, ¿usted piensa que es más o menos complejo comparativamente al de Perú? Digo desde el punto de vista de las argumentaciones, no del resultado, por supuesto. A ver, yo creo, Juan Manuel, que primero ellos están construyendo un caso con cierta inteligencia. Aquí de manera oblicua están metiendo nuevamente la revisión del Tratado de 1904 y han generado un caso que hoy día nos tiene en la Corte. Y ahí concuerdo con el profesor Llanos que no podemos minimizar, obviamente, la postura boliviana ante la Haya. Sí, porque, dame un segundo, la Corte no tenía ni una posibilidad de decir, ¿sabe qué? No, esto no se recibe. Inadmisible. O sea, no podía la Corte decir eso, ¿no es cierto? Solo no lo hizo. El hecho es que no lo hizo. Pero alguna vez la Corte ha dicho cuando viene alguien y le presenta algo, ¿sabe que no, esto no se lo puedo recibir? ¿Alguna vez ha hecho eso? Profesor Llanos, usted puede responder esa pregunta con más propiedad. Es que está sí, si la Corte alguna vez, cuando alguien ha llegado a presentarle algún caso, la Corte ha dicho, no, ¿sabe que esto no se lo puedo recibir? La Corte lo recibe y siempre genera audiencia. Sí, ¿no? claro, no, tiene que resolverla. Solo para poder complementar lo que está planteando el diputado Silver. Lo que sí quiero señalar, primero que todo, obviamente, volviendo a la arena política, que quienes ejercemos cargo de responsabilidad sí tenemos que ser cuidadosos respecto a nuestros dichos, porque a partir del día miércoles, obviamente vamos a hacer una serie de actos unilaterales, de mandatarios, de jefe de Estado, cartas diplomáticas, que obviamente va a hacer alusión el gobierno boliviano para construir, obviamente, estas tratativas precontractuales que en obligación de ellos generan, obviamente, estas expectativas de derecho. Y aquí, dos cosas para decir. Primero, vamos a tener, y aquí los profesores me van a corregir, uno, lo que es la eterna discusión entre el pacta sunt servanda, que es el derecho a los tratados, lo pactado obliga y no se puede mover ni desconocer ni un ápice, la maciza interpretación del Tratado de 1904, que fija de manera soberana e indubitada nuestros límites, y lo que también se conoce en derecho internacional como el rec siux stantibus, vale decir que lo pactado obliga, pero mientras las circunstancias, en este caso, iniciales, subsistan o permanezcan. Y aquí sí, yo creo que el gobierno boliviano, la posición boliviana, no ha sido del todo, o no es en este caso, a mi juicio, simétrica para darle una equivalencia a construir, obviamente, este principio. Vale decir, este intercambio de cartas, declaraciones unilaterales, a mi juicio, no son del todo equivalentes para buscar construir este principio que está intentando consolidar el Haya. Me quedan un par de preguntas antes, me quiero apuntar algo ahí. Sí, no, es que además el principio de la intranquilidad de las fronteras, etcétera, etcétera. No, si el caso de Chile tiene un muy buen caso. Lo que sí es que tenemos que entender que no es tan categórica la afirmación boliviana chilena en cuanto al éxito, me refiero al triunfalismo que uno piensa que va a existir. Y se lo digo por lo siguiente, fíjese que yo he contabilizado 11 casos que ha conocido la Corte Internacional en que puede tener visos de verosimilitud cierta argumentación que hace Bolivia apoyándose en esos casos. Pero lo más importante, y que no lo he visto nunca en ninguna entrevista, la Comisión de Derecho Internacional está tratando de codificar estos actos unilaterales. Y estoy leyendo que, por ejemplo, que es determinante las declaraciones que hace el jefe de Estado, el jefe de Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, cuando ejerce sus funciones y ha comprometido al Estado por un acto unilateral, sea una promesa, sea una renuncia. Pero lo interesante, y estos principios que ha logrado la Comisión se basan en los distintos actos unilaterales citados por Bolivia y que la Corte ha fallado en uno u otro caso. Y lo más interesante, sí, de que uno puede percibir en la Corte dos etapas, ¿eh? Una etapa en que le dio pleno valor a los actos unilaterales y felizmente hay dos últimos casos en que estos principios en que se basa Bolivia han sido debilitados, pero lo que hay que tener presente es que Bolivia no está impugnando el tratado, sino que está tratando de comprometer a Chile por las declaraciones de su presidente, negociadores. Como ocurrió con Francia versus Australia en el caso de las pruebas nucleares. Claro, ese es uno de los 11. Claro.
Pero de alguna forma también ahí se argumentaba permanentemente el compromiso de un país que no estaba finalmente deteniendo las pruebas nucleares y por lo tanto la Haya se termina por pronunciar de alguna manera también en ese sentido. Pero quiero tomar la libertad de leer el principio 7 de esta codificación que está presentándosela a los gobiernos la Comisión de Derecho Internacional. Dice el principio 7. Una declaración unilateral entraña obligaciones para el Estado que la ha formulado si se enuncia en términos claros y categóricos. En caso de duda en cuanto a las obligaciones, estas deberán ser interpretadas restrictivamente. Entonces allí es donde tenemos nosotros que rendir nuestras pruebas en este aspecto. Ahora, tengo que preguntarle, Carlos, porque hay un argumento también que se menciona aquí, digamos, muy tangencialmente, pero que me parece que es muy importante. Lo dijo en algún momento, de hecho, en una entrevista hace algún tiempo, el expresidente Ricardo Lagos, cuando decía, cuando nació su vida independiente, Bolivia tenía 2 millones de kilómetros cuadrados. Hoy día tiene la mitad. Solo ese 10% de territorio que perdió, de alguna forma quedó en manos de Chile, pero el otro 90% está en manos de Paraguay, en manos de Argentina, en fin, en manos de Perú, en manos de Brasil. ¿Por qué reclamarle a Chile y el 90% restante no? ¿Cómo se entiende el que sea con nuestro país y no con el resto? Bueno, por la cuestión del mar, básicamente. Eso es lo que está implicado acá. Le pido silencio ahí para escuchar la respuesta. Pero mira, yo quisiera subrayar una cuestión. A propósito del juicio con Perú, que yo coincido que son casos completamente diferentes, porque yo recuerdo que en el caso de Perú la disputa era si acaso existía el límite marítimo o no. Nosotros teníamos un punto de vista y los peruanos tenían uno diferente. Sí. O sea, no tiene nada que ver un caso con el otro. Yo recuerdo que a propósito de ese juicio, también se discutió en Chile, como se discute ahora, qué valor tenían, a propósito del veredicto de la Corte, los estados de opinión pública. Los estados de opinión pública. Y evidentemente, a esta altura resulta claro que el gobierno boliviano estaba tratando de construir un estado de opinión pública, internacional, en favor de su causa. Y eso me hace pensar a mí, en la dirección de lo que decía al principio el diputado Silver, que en verdad este juicio en La Haya para Bolivia es un episodio, entre otros, varios. Nada más que eso. Y por lo tanto podría resultar, a los efectos más estratégicos, digamos, que el resultado del juicio en La Haya, cualquiera sea, constituye un capítulo, nada más que un capítulo, y que a 3 o 4 o 5 años plazo nosotros nos encontremos con una ofensiva de parte de Bolivia de otra naturaleza en otro espacio. Eso puede perfectamente ocurrir. Lo que nos coloca a nosotros, la pregunta que yo planteé al principio, cuando yo decía, de acuerdo a cómo falle la objeción preliminar en la Corte Internacional, si la Corte acoge el recurso chileno, el juicio se termina. Y yo me preguntaba, ¿es que acaso el caso se acaba? La demanda se termina, dejamos de tener un problema con Bolivia. El reclamo boliviano permanente no se Yo creo que nosotros, políticamente y responsablemente, tenemos que tener contemplado este escenario. Es decir, este es un tema que nosotros vamos a tener que en algún momento abordar de manera creativa. Y yo te quiero decir que en ese sentido es lamentable. Nosotros logramos construir una agenda de los 13 puntos con Bolivia. Eso es lo que teníamos. Ahora tenemos una agenda de 12. De 12, no de 13. Pero son 12 aspectos que requieren ser tratados. Perfecto. Se me fue el tiempo ya, lamentablemente, me quedan montones de preguntas ahí pendientes, pero bueno, no, sabemos que esto no termina aquí, nos queda todavía bastante escenario por seguir recorriendo y revisando, así que a los 4 les quiero agradecer, muchas gracias por la mirada política de sectores políticos que en el día a día, digamos, están en posiciones diferentes, pero que aquí nos han contribuido con una mirada de Estado. Muchas gracias a ustedes dos también por su aporte y su mirada frente a esta realidad. Nosotros nos vamos a ir a la pausa rápidamente, volvemos, todavía nos queda vía pública, así es que espérenos, son las 11:42 minutos, 18 para las 12 de la noche.